Ok, pues en esta ocasión voy a hablar de un accesorio o un componente muy importante en lo que es el sistema de enfriamiento. Y me refiero concretamente a lo que es la tapa del radiador. Si nuestra tapa del radiador falla, nos puede causar diferentes problemas. El problema principal que nos puede causar, pues obviamente es sobrecalentamiento, aire en el sistema, pérdida de anticongelante, entre algunos otros problemas que nos puede causar. La tapa del radiador tiene varias funciones que son muy importantes para lo que es el buen funcionamiento del sistema de enfriamiento. Y la primera función que tiene, obviamente, pues es servir como tapón del sistema. Esta válvula tiene que encargarse de que el sistema esté totalmente cerrado y que no tengamos fugas. La otra función bien importante que tiene es la de mantener una presión adecuada en el sistema. Como nos podemos dar cuenta, en la mayoría de las tapas del radiador vamos a ver la especificación de presión a la que trabaja el sistema. Por ejemplo, en esta aquí vemos claramente. Tenemos de 15 PSI. Tenemos algunas otras que trabajan a 16 PSI o 16 libras. Por ejemplo, esta también es de 16. Aquí tiene el 16, por ejemplo. Y esto de la presión trabaja de la siguiente manera. Cuando nosotros encendemos el auto, tenemos prendido el motor se va calentando poco a poco hasta llegar a la temperatura normal de funcionamiento. Entonces, a medida que nuestro anticongelante se va calentando, nuestra válvula lo que va a hacer por medio de este resorte que está aquí y de lo que es el empaque que vemos aquí, este empaque, lo que va a estar haciendo es, el sistema se va a mantener totalmente sellado. Mientras nuestro sistema está sellado y nuestro anticongelante se va calentando, la presión va aumentando gradualmente hasta que llega a la especificación que vemos aquí. Se va generando la presión dentro del sistema debido al calor, se va expandiendo nuestro anticongelante y la temperatura provoca que la presión se vaya incrementando. Entonces, cuando se alcanza la presión a la cual está calibrada lo que es el resorte y la tapa misma, y concretamente lo que es el resorte, lo que va a hacer nuestra tapa es que se va a levantar y va a permitir que cantidades controladas de anticongelante vuelvan al depósito a través de este hoyito que vemos aquí. El hecho de que la válvula deje salir un poco de anticongelante a través de este agujerito va a permitir que el sistema pierda presión, que la presión se estabilice y se mantenga, en este caso, en los 16 PSI o en las 16 libras, o sea cual sea la especificación a la cual tenga que trabajar el sistema. Todo esto pasa mientras tenemos el auto prendido. Pero ¿qué pasa cuando nosotros apagamos el auto y nuestro sistema empieza a perder temperatura y presión? Entonces, cuando nosotros apagamos el auto, la temperatura empieza a bajar, se va provocando un vacío en el sistema. Y entonces es ahí cuando entra en juego esta válvula que está aquí. Si la válvula está colocada así, está sellando el sistema, el vacío se va a mantener porque no hay manera de que el vacío se libere. Y en ese punto, esta válvula lo que va a hacer es abrirse. De esta manera se va a abrir. Precisamente esta válvula está calibrada para abrirse en condiciones de vacío. Se va a abrir, va a permitir liberar el vacío y por este mismo agujerito que está aquí va a empezar a regresar anticongelante del tanque de recuperación. Y de esa manera el vacío que ve en el sistema va a ser compensado otra vez con anticongelante y el sistema se va a volver a llenar. De esa manera es en la que va a trabajar nuestra tapa del radiador. Y ya llegando a este punto nos puede surgir la siguiente pregunta. ¿Por qué los sistemas tienen que llegar a 15 o 16 PSI más o menos? Que es a lo que trabajan la mayoría de los sistemas. La razón por la cual los sistemas necesitan ser presurizados y necesitan trabajar a estas presiones de 15 o 16 PSI es por la siguiente. Cuando nosotros, sobre todo en tiempo de calor, traemos el auto funcionando a la temperatura normal de funcionamiento, la temperatura normal de funcionamiento de un motor va a ser alrededor de los 100 grados centígrados. Y esa temperatura es muy parecida a la temperatura de ebullición de nuestro anticongelante. La temperatura de ebullición del agua, como todos sabemos, es alrededor de los 100 grados centígrados. Y la temperatura o el punto de ebullición de nuestro anticongelante es más o menos de 105 o 106 grados centígrados. Entonces, ¿en qué nos ayuda el factor de la presión? El factor de la presión nos va a ayudar debido a que a mayor presión el punto de ebullición se eleva. Por ejemplo,
como ya lo mencioné, el punto de ebullición del anticongelante a una presión normal de un PSI, una presión ambiental normal, va a ser de 106 grados centígrados. Pero el punto de ebullición del anticongelante ya sometido a una presión de 15 PSI va a ser de 125 grados centígrados, lo cual quiere decir que gracias a la presión que se genera en el sistema, nuestro anticongelante es capaz de permanecer líquido hasta los 125 grados centígrados. Y el hecho de que nuestro anticongelante todavía ande líquido a esas temperaturas, eso va a ayudar a que el anticongelante absorba calor de manera más eficiente. Y una vez sabiendo esto, pues ya podemos entender muy claramente de por qué es tan importante que la válvula trabaje correctamente, ya que si no se genera esa presión en el sistema, nuestra agua o anticongelante o lo que traigamos constantemente va a estar hirviendo en el sistema y eso va a provocar bastantes problemas de sobrecalentamiento, de pérdidas de anticongelante. Muchas veces, si lo que nos está fallando es, por ejemplo, la calibración del resorte, si por ejemplo alguno de los empaques está quebrado, está duro o le hace falta un pedazo o ya se le cayó, eso va a provocar que nunca se generen las presiones en el sistema. Por ejemplo, si no sirve la válvula pequeñita, la válvula de vacío pequeñita que tenemos aquí, lo mismo puede pasar también, nos puede ocasionar que el sistema, después de que se presuriza y después de que se enfría otra vez, se va a generar vacío. Entonces, si no tiene forma de liberar ese vacío, lo que son principalmente las mangueras se van a empezar a succionar, se van a succionar, y aparte el anticongelante que salió para liberar presión nunca va a regresar. Entonces en nuestro tanque de recuperación lo vamos a ver los niveles normales, pero aquí en lo que es el radiador vamos a estar perdiendo anticongelante constantemente. La manera de probar lo que es la tapa del radiador, lo principal es hacer una buena inspección visual, que no se vea quebrado, que tenga todos los zules, los empaques, que estén en buen estado, ver que también el resorte todavía funcione. Existen también algunos probadores para tapa de radiador, el cual se le pone un adaptador y se le empieza a meter presión con una bomba. De esa manera vemos si la presión se mantiene o no. Pero si no tenemos esa herramienta, hay mucho que podemos hacer dándole una inspección visual. Como ya lo mencioné, hay que ver el estado de los zules. Aquí tengo, por ejemplo, tenemos esta, que a simple vista se ve en buen estado, pero si la vemos más de cerca, pero ya por ejemplo en este punto de aquí ya se le empiezan a ver cuarteaduras. Quiere decir que esta tapa de radiador ya está dando problemas o ya muy pronto se va a romper completamente. Por ejemplo, esta tapa sí valdría la pena ya descartarla. Tenemos por ejemplo esta otra que está aquí. Y también si la vemos de cerca, podemos darnos cuenta que ya tiene cuarteaduras. En este caso en lo que es el empaque superior, que sería este de aquí. Como ven, ahí se le ven cuarteaduras. Esta ya también está en la parte final de su vida útil. Y bien, pues yo creo que va a ser todo. Gracias por haber visto el video. Gracias por darle like si te gustó el video. Y pues nada más, gracias y hasta pronto.